Queremos volver a poner el tema de la salud aquí sobre la mesa porque no solo está el aumento en los casos de influenza, la aparición de esta bacteria, sino que también todo el debate que se ha abierto a partir del mensaje presidencial y esta propuesta de volver a conversar respecto del tema del aborto. Queremos hablar de estas y otras materias con la presidenta nacional del Colegio Médico de Chile, Ana María Regada, quien ha tenido la gentileza de venir a los estudios de ADN. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buenos días a los auditores, a Paula, Mauricio, ¿cómo están? Muchísimas gracias. A ver, quiero partir con esto del mensaje presidencial y todo el debate que allí se ha generado. Estaba revisando una larga historia del Colegio Médico, de sus comisiones de ética respecto de la posición que han tomado o no respecto del tema del aborto y también de aquellos médicos que hoy día se declaran objetores de conciencia. Como gremio, ¿hay una posición institucional o hay alguna medición, algún registro de cuántos médicos en Chile hoy día se declaran o no objetores de conciencia? La verdad es que lo que tenemos son los estudios que se han hecho estudios de centros académicos, también de algunas corporaciones que se dedican a la materia. Y por supuesto es una preocupación nuestra de esta mesa directiva en particular, el que haya tantos médicos objetores e incluso hospitales, principalmente en la zona centro y algunos lugares del sur también, donde el 100% de los obstetras son objetores. Uh-huh. Eso es algo que preocupa y de alguna manera cuando empezó esta discusión lo aventuramos un poco con las definiciones y de alguna manera con la forma de objetar. Siempre pareció bastante laxa, la verdad, firmar un formulario, sacar esa decisión de un contexto. Solo para ponerlo sobre la mesa, doctora, aquí estamos hablando de las actuales 3 causales, digamos, no nos hemos metido todavía en el proyecto de aborto legal, o sea, estamos hablando de las 3 causales, por ahí partimos. Digamos. Exactamente, estamos hablando de mujeres que enfrentan un riesgo vital al estar embarazadas. En segundo lugar, mujeres que tienen una inviabilidad del feto que esperan dentro de su vientre. Y en tercer lugar, mujeres que han sufrido una violación. De esas 3 cosas estamos hablando. Entonces, la verdad que es bien llamativo que haya en algunos lugares 30, 40% de objetores para la primera causal. Vale decir, estamos objetando que en realidad haya que, de alguna manera, obligar a la mujer a pasar por un riesgo vital antes de... Eso es prácticamente un aborto terapéutico, que fue lo que estuvo en Chile vigente hasta los años 80. Entonces, yo creo que esa discusión fue una discusión importante, pero no muy acabada. Yo sí espero, y lo que rescato del mensaje presidencial es la invitación a que lo volvamos a discutir. Nosotros como Colegio Médico tenemos un tema pendiente en volver a analizar con los obstetras, los ginecólogos, el tema de la objeción de conciencia, porque la verdad es un ejercicio tremendamente robusto de la libertad de pensamiento. Yo diría que no hay un ejercicio cívico más robusto que la objeción de conciencia. Ahora, doctora, junto con el anuncio del proyecto de aborto legal que hizo el presidente, también informó de este cambio al reglamento y el gobierno ya ingresó en Contraloría esta modificación al decreto supremo que aprueba precisamente el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley. Y entre otras cosas da cuenta de favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos en recintos sanitarios y alienta la contratación de personal no objetor de conciencia, ¿no? Como para resolver en parte esta situación que usted describe y diagnostica, sobre todo en algunos lugares del país. Hay algunos que están planteando que hay que mirarlo con detención, que hay que estudiarlo, que hay que ajustarlo, porque entre otras cosas podría proponer algo así como una discriminación de contratación. La verdad es que nosotros creemos que mientras haya un alto porcentaje de objetores y por otro lado una ley que mandata al Estado y le da derecho a las mujeres a poder optar al aborto en esas 3 causales, es labor del Estado asegurar que eso ocurra. Entonces el problema no es discriminar, porque es absolutamente comprensible. Si yo hoy día soy directora del Hospital de Cauquenes, obviamente al contratar una obstetra voy a tratar de paliar esa dificultad y de contratar obstetras que no sean objetores, si no voy a ahondar el problema para las pacientes. Por lo tanto, claro que es una discriminación a nuestro juicio necesaria en las actuales circunstancias. ¿No podría ser inconstitucional, como decía Jaime Mañalich ayer, por ejemplo, al poner esa discriminación y decir a este profesional lo contrato y a este no, solo porque uno es objetor y el otro no? La verdad es que es como si yo necesitara, en el fondo, enfermeras de la neonatología y tuviera que contratar enfermeras, obviamente me voy a focalizar en eso. El tema no es esto, que es el remedio, el tema es el fondo. Y nosotros creemos como Colegio Médico que tenemos que hacer una fuerte discusión, una capacitación, y para eso estamos dispuestos a trabajar sin duda para que la objeción de conciencia sea efectivamente un derecho, que los médicos y médicas puedan ejercer. Sin duda es un derecho, pero que se entienda que tiene ciertas limitaciones, que hay una manera de hacerlo. Hay hospitales donde todos son objetores y sin embargo no hay un protocolo claro que le diga a las mujeres lo que tienen que hacer. Y la verdad es que lo ideal es que se resuelva ese mismo día sin que la mujer sufra ningún tipo de juicio,
sin que haya un retardo y ojalá que no se le traslade a otro lado, porque no es como, es una situación de mucha vulnerabilidad. Las personas que hemos vivido embarazos de ese tipo sabemos lo vulnerables que estamos. Y lo digo por una experiencia personal. Entonces, en ese estado de vulnerabilidad lo que uno necesita es que todo el mundo alrededor se pliegue a resolver el gran problema que uno tiene. Y no que en el fondo el problema se te traslade y empieces tú a buscar o tengas que ver dónde dejas a los otros niños porque te van a trasladar 3 comunas más allá, 2 ciudades más allá, porque los doctores de acá encuentran que lo que tú estás pidiendo es como contra su moral. Es muy fuerte eso. Entonces, la verdad nosotros creemos que hay un trabajo que hacer y por eso tomamos de alguna manera el anuncio del presidente en su cuenta de hablar de nuevo de eutanasia. Es una oportunidad de volver a hablar también del fin de la vida y hablar del aborto, y eso creemos además firmemente que existe dentro del colegio la madurez suficiente para poder conversarlo con todos los implicados y que de parte de la sociedad tiene que haber la misma disposición. Bueno, lo que usted dice, hemos constatado, digamos, en varias oportunidades el testimonio de mujeres que han ido a atenderse por una situación que es ley, la posibilidad, digamos, de ejercer un aborto en algunas de estas 3 causales y no son atendidas y tienen que ser derivadas de un lugar a otro, situación que es aún más dramática, sobre todo en sectores rurales o en regiones donde están los centros de salud solo con obstetras que son objetores de conciencia, o sea, no pueden aplicar algo que ellas consideran que es un derecho. Yo le insisto en la primera pregunta, ¿hay algún catastro? ¿Se sabe, por ejemplo, si hay zonas donde solo hay objetores de conciencia? Porque usted decía entre un 30 y un 40%. Eso a nivel, me imagino, a nivel nacional, pero puede haber algunas zonas donde es el 100%. Sí, bueno, los catastros están en un estudio de la Corporación Humanas que tiene, y también hay un estudio de una organización académica dentro de la Universidad de Chile que también estudió el tema de los obstáculos para la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y efectivamente eso no es a nivel nacional. Hay hospitales donde hay mucho menor nivel de objetores, pero hay algunos en que a mí me llama la atención, por ejemplo, 30, 40, hasta 49% de objetores de la primera causal, que es la causal de riesgo vital para la madre. Claro. Entonces, son datos que están desagregados y están disponibles para poder estudiarlo. ¿Y qué hacer en clínicas privadas, en redes de salud? Se planteó mucho durante la discusión de este proyecto, en su momento, centros como el Luce Christus, los hospitales vinculados a la Universidad Católica. Ahí está el dato del Sotero del Río, que está vinculado como campo clínico de la Católica, pero en estos estudios han sido fundamentalmente en hospitales públicos. Ahora, lo que sí preocupa ahí, que podríamos volver a discutir, es el tema de la objeción de conciencia institucional, ¿no? Claro. Que también es un tema bastante llamativo, digamos, incluso en las legislaciones comparadas. Digamos, es como uno dice, ¿dónde radica la conciencia de una institución? No más allá que uno puede tener, obviamente, un planteamiento valórico. Y se entiende que hay instituciones que por su calidad, por su adscripción, en fin, tienen un cierto marco valórico. Pero entender eso de parte de una institución completa, como que la institución entera objeta, de nuevo lo que hace es debilitar la objeción de conciencia como un acto personal. Doctora, estamos conversando con la doctora Ana María Arriagada, la presidenta nacional del Colegio Médico. Hecho de alguna manera el diagnóstico que hemos compartido a propósito del funcionamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en estas 3 causales, ¿a usted le parece necesario, como presidenta del Colmed, avanzar hacia la despenalización, hacia el aborto legal, que no sabemos qué márgenes va a tener, no sabemos qué consideraciones va a tener el proyecto del gobierno, pero a usted le parece que es necesario, que ya es insuficiente seguir hablando en Chile de solo 3 causales? Yo como presidenta del Colegio Médico Nacional, mis tareas son 2. Una es meternos fuertemente en el tema de objeción de conciencia para disminuir las barreras a la ley actualmente vigente de 3 causales. Perfecto. Y la segunda es generar un espacio a una discusión si es que el país se va a embarcar en esa discusión. El presidente ha hecho un discurso, en ese discurso ha habido una especie de mandato, ¿cierto? Y tendremos que plegarnos a discutir eso, y mi labor como presidenta es abrir el espacio para esa discusión. O sea, como presidenta o como gremio, ¿no va a haber una posición institucional? Puede que la haya si la generamos, pero en el fondo mi labor hoy día es abrir ese espacio a una discusión. ¿Lo mismo para la eutanasia? Lo mismo para la eutanasia. Estamos conversando nuevamente con la doctora Ana María Arriagada, la presidenta del Colegio Médico. A diferencia del aborto legal, que hay un anuncio de un proyecto para el segundo semestre, en la eutanasia y en la muerte digna hay un avance que es distinto a nivel legislativo, ¿no? O sea, un proyecto que ya avanzó de la Cámara al Senado y que está en un segundo trámite. Sabemos lo que ese proyecto propone. Ahí sí hay una discusión
ahí sí hay una posición institucional del colegio médico, por ejemplo, en relación a esa iniciativa particular? Sí, ahí se hizo una encuesta del colegio médico que es bien interesante porque más de la mitad de los médicos estaban de acuerdo con eutanasia y con muertes y con suicidio asistido. La diferencia en la eutanasia es que se aplica, ¿cierto?, en un contexto médico, un medicamento o una fórmula de medicamentos que termina con la vida de una persona que lo pide voluntariamente por sufrimiento no controlado y una enfermedad terminal. En el suicidio asistido lo que se le da a la persona son los medicamentos para poder solo terminar con su vida. Los médicos estaban mayoritariamente de acuerdo con la eutanasia, más de la mitad, y también estaban de acuerdo con que lo tuviera que hacer con practicarlo, pero un poco menos. Pero había como bastante diferencia según los grupos de médicos. Era como interesante esa parte. Y en el suicidio asistido había un poquito menos de aceptación y había un poquito menos de disposición a aplicar el medicamento. Era una cosa bien curiosa, digamos. Claro, ahí hay como un cruce. Sí, hay un cruce. Pero la verdad que más de la mitad de los doctores estaban de acuerdo y de nuevo se diferenciaba bastante la especialidad del médico frente a su aproximación al tema. En términos bien gruesos, el proyecto que está en trámite establece cambios a la Ley sobre Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud. Se busca establecer que solamente la persona a quien se haya diagnosticado un problema de salud grave e irremediable tiene derecho a decidir y solicitar asistencia médica para morir. Lo que dice la ley actualmente, entiendo, es que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Y ahí se eliminan algunos incisos. ¿Hay respaldo a una iniciativa que avanza con esas características? Nosotros esa encuesta la hicimos cuando recién empezamos la discusión, fue hace bastantes años atrás, 2018 me parece, si no me equivoco. Entonces, hoy día tendríamos que volver a abrir esa discusión en torno a lo que la ley ha ido avanzando. También han ido avanzando mucho los paliativos, hay una ley de cuidados paliativos está en el auge, se expandió a más condiciones. Entonces, en el fondo, como que el mundo ha cambiado bastante en estos años. Tenemos este proyecto que va avanzando y por otro lado los paliativos que son los cuidados de fin de vida, que es importante ahí diferenciar lo que son los cuidados de paliativos, ¿no? Todo lo que es el enfoque holístico, integral de una persona que está con una enfermedad grave, terminal, ¿cierto? Todo el apoyo en el dolor, la compañía espiritual, todo eso que obviamente es un derecho y una ley que hoy está ya vigente. Diferenciar eso de lo que es la muerte médicamente asistida, que es lo que se estaría volviendo a discutir en Chile. Y desde ese punto de vista, ¿hay algún modelo de los que usted haya visto? Porque ya sabemos que hoy día la eutanasia es legal en varios países, particularmente en Europa, en Suiza, en Holanda, en fin. Acá en Latinoamérica se empezaba a resolver a nivel judicial. Exactamente, pero no solo para personas que tengan una enfermedad incurable, intratable, sino que también para personas que después de muchos años de vida sencillamente dicen: yo ya no deseo seguir siendo una carga, no deseo seguir viviendo. Los países que han hecho mejor estos proyectos, que son los Países Bajos, han partido de una fuerte presencia paliativa. Yo diría que eso es como lo principal. En España se legisló hace poco y han tenido algunos conflictos mayores porque de alguna manera lo que se sintió en la sociedad es que no habiendo tan fuertes paliativos empezaba a avanzar la eutanasia. Paliativo es como el acompañamiento, el manejo del dolor. El manejo del dolor, el acompañamiento espiritual, físico por un equipo integral, ¿cierto? Con mucha presencia en el domicilio del paciente, eso. Entonces, la verdad es que si uno tuviera que idear como una condición ideal para avanzar en esta materia, uno tendría que decir primero fortalecer mucho los paliativos porque esto se engarza un poco con el fin de la vida. En segundo lugar, habría que ser bastante como prudentes de partir con ciertas definiciones, que la eutanasia sea algo que la persona pida. Es más controversial decir que lo pidan las familias. Uh-huh. Y también es un poco controversial decir que se haga en un testamento vital, porque el testamento vital es algo que yo escribo en una condición distinta y luego se aplicaría cuando yo no estuviera ya en condiciones de decidir. Claro. Eso también es algo un poquito más complejo. Uno también podría decir, bueno, partamos con adultos y a lo mejor, obviamente, no al principio con niños, que es otro tema también bastante más complejo. Y por último, habría que decir, bueno, ¿qué pasa con la demencia o qué pasa con estas personas que sienten como un desgano vital? Que eso es más controversial todavía. Entonces, seamos graduales y pensemos cómo lo han hecho, porque tenemos mucha experiencia, incluso en Latinoamérica, en Colombia hay eutanasia, ellos tienen ya algunos números, sería importante analizarlos, ¿no? Los Países Bajos, ver lo que pasó en España, que es una cultura un poco parecida a la nuestra y que tuvo algunas dificultades, y poder aprender de eso, y si vamos a discutirlo, bueno, no ponernos al tiro, ¿no es cierto?, como con una discusión tan
tan extrema, ¿no es cierto? Como pensando, bueno, ¿y qué pasa con el desgano vital? Porque es fuerte que alguien diga, yo la verdad me cansé de vivir. Chuta, ¿quién va a evaluar eso? Y a mí no me gustaría estar en un comité de ética que evaluara esa decisión. Lo encuentro un poco como fuerte, ¿cierto? Sí, incluso se han dado casos y controversias respecto de países donde aquellas personas que tienen la posibilidad de financiarlo van hacia allá. O Exacto. sea, vemos casos, no sé, un australiano que fue hasta Suiza, sí, o van a los Países Bajos, sí. en fin, y se transforma, yo sé que el término es un poquito fuerte, pero se ha catalogado una especie como de turismo de eutanasia. Claro. Ahora, es interesante lo que pasa con el suicidio asistido, porque los pacientes que se les da el medicamento para poder terminar con su vida, en contextos incluso de enfermedad terminal y grave, el 40% nunca lo usa y se muere de la misma enfermedad. Yo creo que eso nos hace pensar un poco que quizás lo que nos falta, ¿cierto? Y obviamente es algo que a lo mejor no es abordable, porque finalmente es parte de nuestra humanidad, ¿no? Es la sensación de control al final de la vida. Algo que es finalmente el salto del que se entrega a su propia muerte, ¿no? Y es como la sensación de tener control. De tener una herramienta, algo que usar en el caso que el dolor me la gane, ¿no? Entonces yo creo que pasan varias cosas ahí. Sin duda es un espacio donde es bien fundamental la libertad de la persona, y me parece que ese es un buen marco para empezar a discutirlo de nuevo. Doctora Ana María Aguilera, son dos temas que se han vuelto centrales en la agenda, pero no ha desaparecido de ella. Nos quedan muy pocos minutos, nos quedan un par de minutos nomás, pero no puedo dejar de preguntarle en algún punto. Hace un par de semanas usted fue bastante crítica de la comunicación de riesgo en relación a las enfermedades respiratorias. Estamos en un momento distinto, parecido en términos de nivel de contagio, pero está también esto de la bacteria que hablábamos hace un rato, que agrava los cuadros de influenza. ¿Su diagnóstico sigue siendo el mismo al de hace algunas semanas? Los diagnósticos y las cosas que uno dice siempre esperan producir un cambio. Sí, y claro. Yo creo que en este caso se produjo de alguna manera. Yo en eso estoy conforme. Creo que de alguna manera nuestra vocería tiene la mayor parte de las veces la labor de poner ciertos temas, a lo mejor de explicarlos como médico porque los dominamos mejor, y en otras de producir cambio. Yo siento que la comunicación de riesgo mejoró, y en las últimas semanas lo que hemos visto es a las autoridades saliendo al extramuro, vacunando fuera de los CESFAM. Hemos visto municipalidades plegarse a eso, hemos visto mayores como apariciones en prensa, ¿cierto? Así que yo creo que siempre, sin duda, se puede mejorar, y en eso el Colegio Médico siempre va a estar, intentando que las cosas mejoren por el bien de la ciudadanía, de las personas. De nuevo, llamar a vacunarse, llamar a cuidarnos. Estamos a tiempo todavía, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, estamos ya encima del invierno, ya como que no vale la pena. No, estamos a tiempo todavía, porque recién el invierno va a empezar en 3 semanas más, y todavía el pic de influenza está creciendo y vienen otros virus también, así que estamos a tiempo de vacunarse contra la influenza, ponerse al día también con la vacuna del COVID. ¿Y la presencia de esta bacteria? Y la presencia de la bacteria, bueno, nos preocupa, se está haciendo un seguimiento, se están alertando ya para buscar esas cepas. El Ministerio está trabajando para definir bien los casos, de manera que los equipos de salud podamos tener claridad, ¿cierto? Y obviamente lo importante es trasladarle a la población la confianza de que hay equipos de epidemiología, de que los médicos estamos pendientes de todas las directrices del Ministerio para detectar los casos. Básicamente es un caso de un paciente que después de un cuadro viral, una influenza, sufre un agravamiento, ¿cierto? O hay un cuadro de amigdalitis, como lo conocemos, y que tiene que consultar rápidamente para sus antibióticos y su cuidado. Doctora Ana María Aguilera, presidenta nacional del Colegio Médico, muchísimas gracias por venir a esta conversación con ADN hoy. Gracias a ti, Pablo. Que le vaya muy bien. Buenos días.